octubre del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Un gusto estar de regreso junto a ustedes. Gracias a Gabriel Abar por el reemplazo en estos días. Hoy son nuestros invitados Cristian Viteri, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión de Justicia. El informe de la Comisión de Justicia sobre los funcionarios públicos involucrados en los papeles de Panamá, entregado hace 2 meses con indicios sobre la red de corrupción en Petroecuador. ¿Qué decisiones tomó el CAL sobre fiscalización y control político? Lo vamos a revisar. También estará en nuestros estudios Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con su propuesta de reforma tributaria de la Cámara de Comercio de Guayaquil para el Consenso Ecuador. Son 11 propuestas para el debate presentado por la Cámara de Comercio de Quito para la reactivación económica. Y además, hoy estará en contacto directo Fernando Villavicencio, activista político, periodista de investigación. La red de corrupción en Petroecuador, su modus operandi, las compañías beneficiadas por los funcionarios de la red, el funcionamiento de las obras contratadas, temas que vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, qué gusto que estés nuevamente con nosotros. Gracias. Buenos días a todos. La Comisión de Justicia en la parte resolutiva de su informe de agosto 9 sobre la investigación de los papeles de Panamá, literal A, remite el informe al Consejo de Administración Legislativa, CAL, que preside Gabriela Rivadeneira, para que, de considerarlo pertinente, solicite las acciones legales a las autoridades competentes y, no obstante, remita a la Comisión de Fiscalización y Control Político para que inicie el procedimiento que establece la Constitución y la ley, es decir, los respectivos juicios políticos. Está con nosotros Cristian Viteri, asambleísta por Alianza País, integrante de la Comisión de Justicia. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo, buenos días, Estefi, gracias por la invitación. El Consejo de Administración Legislativa CAL, en los 2 meses transcurridos desde que se envió el informe, ¿ha tomado alguna decisión sobre el mismo? Bueno, Alfredo, entiendo que el CAL envió esto ya a la Comisión de Fiscalización y que el CAL también envió el informe con todos sus anexos a la Contraloría General del Estado. Nosotros en el informe de la Comisión de Justicia establecimos con absoluta claridad que hicimos, mejor dicho, nuestro trabajo, que era establecer si es que ciertos funcionarios públicos habían o no omitido bienes en sus declaraciones patrimoniales juradas. Y en efecto, así se lo pudo establecer. El exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja, según información de Diario El Comercio de ayer, no enfrenta cargos, ningún juez ha ordenado su detención, tampoco tiene impedimento de salida del país, goza de todos sus derechos, puede vender sus bienes, viajar, utilizar sus cuentas bancarias sin restricción. Cualquier medida legal se decidirá recién el próximo 21 de octubre, cuando ese día la jueza Karen Matamoros presida la audiencia de vinculación contra Pareja y otras 16 personas. Y ayer en Contacto Directo, Alexis Mera señaló lo siguiente, veamos. Yo le digo, esto es un delito que no prescribe, eso quiero que quede claro. Si hay justicia en este país, estas personas si fugan del país no van a poder regresar nunca ni a enterrarse en el Ecuador, ¿no? Y los vamos a perseguir mientras podamos. Bueno, también hay extradiciones. Si el señor Pareja se queda en España, vamos a pedir extradición al gobierno español. ¿Es normal un proceso penal que una persona señalada como responsable de cohecho por el fiscal general y el vicepresidente de la República se encuentre en esta situación? Prácticamente que se le avise que no regrese, porque si no, ahí recién se van a tomar medidas cautelares. Bien, nosotros en la comparecencia del señor Pareja el 9 de junio ya advertimos la Comisión de Justicia que no había hecho la declaración de esta casa, una casa que, siendo generosos, nosotros le calculamos en $700.000. Pero no solamente eso, sino que adjuntamos la escritura de compraventa, la escritura de cesión de derechos que hace el señor Pareja de esta casa a la compañía Japronza, que es de propiedad de sus hijos. Adjuntamos copia certificada
de todos estos documentos, adjuntamos las partidas de nacimiento originales de los hijos, adjuntamos las declaraciones de impuesto a la renta que establecen que esta compañía nunca tuvo ingresos y el señor Pareja nunca pudo demostrar ante la Comisión de Justicia cómo en un par de años pudo adquirir una casa de más de $700.000. Por otra parte, el artículo 195 de la Constitución establece que el fiscal debe actuar de oficio, no tiene que actuar por denuncia de nadie. Nosotros, obviamente, al encontrar un enriquecimiento ilícito, nosotros lo que sugerimos al CAL, y lo hizo el CAL, fue solicitar que la Contraloría del Estado haga un examen especial, porque así lo establece el artículo 585 del COIP, que establece que para el ejercicio de acción penal por enriquecimiento ilícito es un requisito de procedibilidad que la Contraloría General del Estado emita su informe. Pero cuando el 15 de agosto de este año 2016 aparece el primer informe de la Unidad de Análisis Financiero, en donde se establece que existen aproximadamente 4 millones, los primeros 4.262.000 dólares que le son depositados al señor Alex Bravo en sus cuentas de la compañía Girbra, se denota que quien le hace los depósitos son contratistas de Petroecuador, Oil Service Solution, Galileo Energy, Tecnazul, MMR Group, Lagadoil, Consorcio Worldwide Energy, ESICA. Es decir, siendo varios los contratistas de Petroecuador que le hacen los depósitos a un funcionario de segundo nivel, que es Alex Bravo, la Fiscalía debió haberse dado cuenta que quien hace las declaratorias de emergencia, quien hace las invitaciones, quien firma los contratos de todos estos contratistas es nada más y nada menos que el señor Carlos Pareja Yanuseli, lo cual ya nos podía haber dado un indicio de quién era el cabecilla de la banda, a mi concepto. Por otra parte, no solamente que firma 1.500 millones de dólares en contratos y todos estos que están aquí, sino que... 1.500 millones. Aproximadamente 1.500 millones firma el señor Carlos Pareja, o 1.200 millones de dólares en contratos. Pero, digamos, los del problema son aquellos contratos que estaban por debajo de los 50 millones, que tenía la facultad de hacer las declaratorias de emergencia, contratar bajo este sistema del giro específico del negocio y adjudicarlos entre estos contratistas. Entonces, que son justamente los que le hacen depósitos a Alex Bravo. Por lo tanto, Alex Bravo, como bien señala Alexis Mera, era simplemente un tesorero, un cajero, que luego le pasaba a sus jefes. Y una cosa también que llama la atención es que... O sea, ella se reconoció ya desde cuándo, dice... el 15 de agosto. Hace dos meses. El 15 de agosto del año 2016 ya se conocía quiénes eran los contratistas que habían hecho depósitos. Hasta ese momento 4,5 millones, hoy se sabe que son 12 millones. Y obviamente que firmaba estos contratos era Carlos Pareja. Pero no solamente se usaba el acrónimo de Capaya para Carlos Pareja Yanuseli. Quisiera que se haga esta toma, por favor. La compañía SCART, esa que también recibe dinero y que es de Arturo Escobar Domínguez, que es el asesor de despacho del señor Carlos Pareja, es el acrónimo de ART, ART y Escobar. SCART es SC y ART, Escobar Arturo. Tiene otra compañía que también aparece como beneficiaria de estos fondos, es DOAR, que significa Escobar Domínguez Arturo. RADOES, que es lo mismo al revés. La compañía PIDMG, que significa Paquita Isabel de Mora Guerra, quien también está implicada por haber recibido depósitos de contratistas. Y esta persona era asesora jurídica o trabajaba en asesoría jurídica de Petroecuador y dicen, y eso habrá que confirmarlo, que es sobrina del secretario de Hidrocarburos. Y así todas las compañías tenían su acrónimo y su beneficiario. Ahora, en la página 6 del informe se señala que pese a ser uno de los funcionarios públicos que constan en la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas sobre los papeles de Panamá, el fiscal general Garo Chiriboga ha propuesto a su par en Panamá una investigación conjunta para ampliar información sobre los casos de evasión de impuestos, que no es el caso de la red, o de los funcionarios implicados en la red, como la llamó el propio Alexis Mera. La presidenta de la Asamblea y usted mismo han indicado muy claramente que sería conveniente que el fiscal dé un paso al costado.
Al respecto, el fiscal Carlos Chiriboga indicó lo siguiente hace pocos días. Toda esta información que el país conoce, insisto, es fruto del trabajo de la Fiscalía. Recuerdo que en algún momento se decía que el fiscal tiene que dar un paso al costado porque estaba investigando en Panamá. Y dijimos que vamos a dar un paso adelante y ese paso adelante lo hemos dado. ¿Se sabe la fecha exacta cuando salió Pareja? No tengo la fecha exacta. ¿El 28 de septiembre? El 28 de septiembre es la información que tenemos. Doctor, recién el juez solicita ubicación de domicilio de los procesados del 4 de octubre, según la Providencia, a la Fiscalía. Como que el proceso también está lento. El proceso no está lento, el proceso tiene unos trámites que cumplir. A ver, aquí hay una cosa muy importante. Usted hace 2 meses ya descubrió todo esto y él recién a Panamá le avisó hace 15 días. ¿Usted cree que este importante proceso tiene la agilidad que se merece de parte del fiscal? Yo creo que está bien que el fiscal, en este caso, que él no está implicado, dé pasos adelante, y eso es importante, y hay que destacarlo. ¿Pero en qué momento los da, pues? Nosotros como asamblea, yo como asambleísta, y creo que como asambleístas debemos seguir nosotros investigando y seguir fiscalizando. Yo comparecí al proceso penal el 2 de septiembre del año 2016 y le solicito al abogado Franklin Bravo, primero, que me tome en cuenta en el proceso. Sin embargo, no he recibido ni una sola notificación. Segundo, le hago notar que quien firma los contratos es el señor Carlos Pareja. Y tercero, le pido medidas urgentes. Le pido que también abra las cuentas internacionales de Marcelo Reyes López, quien ya la Contraloría le ha encontrado más de $500.000 de diferencia y lo está acusando por enriquecimiento ilícito, y de Arturo Escobar Domínguez y de todos los contratistas que le dieron plata primero a Alex Bravo. ¿Por qué? Porque si le dieron plata a él, es posible que le hayan dado a otros funcionarios también. Y aquí hay que tener algo muy claro. Cuidado, el señor Alex Bravo va a venir aquí a acusarse de cohecho. Él, antes de acusarse de cohecho para que le disminuyan la pena, primero tiene que devolver la plata. Segundo, tiene que decir todas las personas que están implicadas. Y tercero, tiene que acusarse de peculado, pues. Porque el artículo 278 del COIP establece que hay peculado cuando los servidores públicos utilizan en beneficio propio de terceros dineros públicos. Y esto tiene una pena de libertad de 10 a 13 años. Así que no debe permitir la Fiscalía que se acuse de peculado tampoco, perdón, de enriquecimiento ilícito ni de cohecho, sino del delito que realmente ha cometido. Es el delito mayor de todos los que están... Es el delito mayor que se ha cometido. Y tampoco, cuidado, la Contraloría. Le hemos demostrado a la Contraloría que no se ha declarado una casa. Ya se ha demostrado que le han hecho transferencias en cuentas internacionales al señor Pareja y todavía no sale el informe de la Contraloría. El informe de la Contraloría ha salido que el señor Alex Bravo tiene 500.000 sin justificar. Ahí faltan los 12 millones, pues. Los 12 millones que ya le han encontrado afuera al señor Alex Bravo. Y aquí hay que tomar algo muy en cuenta, don Alfredo. Es inverosímil pensar que en un gobierno donde existen miles y miles de funcionarios y cientos de instituciones no exista corrupción. Lo importante es no tapar la corrupción, enfrentarla, confrontarla, como lo está haciendo el gobierno nacional y los asambleístas de Alianza País, que al fin y al cabo somos asambleístas de gobierno. Pero el único asambleísta que se conoce que es eso es usted, pues. Porque aquí hay una cosa, en todo caso, investigación, acusación, juzgamiento, porque se metió la mano en la justicia y parte acusada también, se ubican inmersos en la revolución. Entre tanto, la oposición está muda. Entonces, y aparece un asambleísta como usted que está cumpliendo su deber, que demuestra que sí se puede cumplir ese deber mucho mejor que la Fiscalía, que la Contraloría y que todo el resto. Pero también este silencio de la oposición obedece a un acuerdo para que Alianza País investigue solo ella y no se vuelva a hablar de los líderes de oposición que aparecieron en los papeles de Panamá. Yo creo que obedece a la desidia y a la falta de transparencia que existen en muchos líderes de oposición, especialmente en la oposición en general, porque ya mismo va a hablar aquí, y está invitado el señor Villavicencio. Comprenderá pues que nosotros no vamos a fiscalizar a la Asamblea con el periódico, pues, ni con las notas de prensa. Lo que hemos hecho nosotros es ir a sacar copias certificadas a registros públicos, a los registros de la propiedad, a las notarías, las declaraciones juramentadas. Hemos ido a Panamá a sacar las copias de las escrituras. Las cuentas no las podíamos abrir. Y ahí sí el fiscal tiene razón, porque Asistencia Penal Internacional no va a abrir una cuenta de un día para otro. Pero hay que preguntarle al señor Villavicencio por qué no le entregó ni un solo papel
a los asambleístas de oposición, porque los asambleístas de oposición de la mesa, y ahí en esa asamblea, en esa comisión, perdón, hay un asambleísta que es un asambleísta de Creo, que es al partido al que él se pertenece, hubiese presentado aunque sea un solo documento, pero no presentaron absolutamente nada. Lo que demuestra que la oposición no sirve para nada y solo ha servido para hacer escándalos en este país y no contribuir para hacer lo que sí estamos haciendo nosotros, combatir la corrupción y hacerlo frontalmente, don Alfredo. Cristian Viteri, asambleísta de Alianza País, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estará Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y la propuesta de reforma tributaria de la Cámara de Comercio de Guayaquil para el Consenso Ecuador. 11 propuestas para el debate presentado por la Cámara de Comercio de Quito para la reactivación económica. Lo revisamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El voto es el instrumento más poderoso jamás concebido por el hombre para derribar la injusticia y destruir las terribles paredes que encarcelan a hombres por ser diferentes de otros hombres. Lo dijo Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos. 7:21 en Contacto Directo. Las cámaras de comercio lanzaron la iniciativa Consenso Ecuador, que son 11 propuestas para el debate. La Cámara de Comercio de Guayaquil participó en el punto 4, que se refiere a la reforma tributaria. Miguel Ángel González es presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Bienvenido a Contacto Directo. Hola Steffi, un saludo para ti y para todos los televidentes, siempre un enorme gusto estar acá. Gracias por acompañarnos. Básicamente lo que plantean es reducción de la presión fiscal en todos los campos, eliminar el anticipo al impuesto a la renta, la salida de divisas, el ICE, una tasa única al impuesto a la renta, el famoso flat tax, bajar el IVA al 10%, eliminar los impuestos a la herencia, en fin. ¿Cómo puede una propuesta de estos alcances empatar con la situación económica actual del país, con un déficit fiscal alto, un presupuesto que se financia en buena parte con esa recaudación tributaria? Sí, la propuesta de la Cámara de Comercio hay que ponerla en contexto. Si tuviésemos que resumir qué es lo que propone la Cámara de Comercio con respecto a la reforma tributaria, tendríamos que hablar de dos conceptos claves. Por un lado, disminuir la carga tributaria y por otro lado, simplificar el pago de impuestos. Yo quiero mostrar dos gráficos para empezar a tocar este tema que corroboran nuestra propuesta. El primer gráfico es un estudio, el reporte global de competitividad que lo hace el Foro Económico Mundial y que es traído al Ecuador por una institución pública, por la SPOL y su escuela de negocio, la SPAE, que hace un excelente trabajo, que fue lanzado hace aproximadamente un mes, que dicho sea de paso, Ecuador ha caído 15 puestos en ese ranking. Y en este estudio se muestran cuáles son los factores que dificultan hacer negocios en el Ecuador. Y si vemos este gráfico, nos damos cuenta que luego de las regulaciones laborales restrictivas está también el acceso a financiamiento y principalmente la tasa de impuestos, y vemos más acá abajo también regulación tributaria. Si nosotros sumamos la tasa de impuestos y la regulación tributaria, estamos hablando que el factor impositivo es el principal factor que dificulta hacer negocios en el país. Además, si tomamos otros indicadores de este mismo estudio, hay uno que habla, por ejemplo, del efecto de los impuestos en la inversión. Y vemos que ahí Ecuador está mal rankeado, está aproximadamente, si no me equivoco, en el puesto 134 de 138. Y esta propuesta, es importante decirlo, está en total sintonía con el sentir y el pensar de los comerciantes con quienes nosotros conversamos día a día y que nos dicen, por favor, no más impuestos. Y las sí, propuestas en los de la últimos años ha habido un aumento significativo en la recaudación tributaria de 5.000 millones en el 2007 a casi 14.000 en el 2005, en el 2015, bueno, innumerables reformas, reglamentos en materia tributaria. No se puede negar que aumentaron los impuestos, pero también hubo un mejor control para las empresas que evadían o no pagaban impuestos, o la recaudación por impuesto a la renta de empresas se mantiene casi igual. Nos ha hecho un mejor trabajo de recaudación. Lo importante entender es, por ejemplo, las propuestas de la Cámara de Comercio de Guayaquil son siempre hechas de abajo hacia arriba, entendiendo qué es lo que piensa y siente el comerciante en el día a día. El otro factor que yo quería mostrar es un estudio del Banco Mundial, el Doing Business, que muestra cuánto tiempo dedican las empresas a preparar el pago de impuestos y a pagar los impuestos. Si vemos acá,
Ecuador está muy por encima de los países de la región y del promedio de la región. En Ecuador hay 16.4 semanas en promedio que dedican las empresas a pagar impuestos, que si lo transformamos a días son aproximadamente 81 días laborables, y si lo transformamos a horas son 650 horas que dedican las empresas a pagar impuestos. Creemos nosotros que es demasiada cantidad de tiempo y que debería dedicarse más a actividades productivas y no a pagar impuestos. Pero enfocémonos en la propuesta puntual, porque lo que ustedes plantean prácticamente es eliminar toda esa cantidad de impuestos, y cierto es que una excesiva carga tributaria puede generar un efecto contrario incluso en la recaudación. Se ven afectados los agentes de la economía, como lo hemos visto, pero una cosa es una excesiva carga tributaria y otra es casi desaparecerla. Aquí también vimos en el 98 la propuesta de los diputados socialcristianos cuando eliminaron el impuesto a la renta. Lo eliminaron, establecieron un impuesto fijo del 1% a todas las transacciones bancarias, pues ya sabemos también lo que pasó. Sí, los tributos son muy importantes para una sociedad, solo que el enfoque no debe estar puesto en cómo quitarle más recursos al sector privado, al sector productivo. Más bien tenemos que estar enfocados en cómo incentivar la producción, incentivar el crecimiento económico para que obviamente haya más prosperidad y haya más crecimiento y haya más bienestar para las personas. Los países o los gobiernos, digamos, que han utilizado el esquema tipo Robin Hood, no lo han hecho tan bien a sus países y sus modelos no han sido sostenibles, mientras que los gobiernos con una mentalidad más pro empresa han generado mucho mayor bienestar. Aquí es importante entender un concepto que cuando nosotros conversamos con expertos de distintos países y nos comparten sus experiencias, nos dicen que hay que entender que el motor de desarrollo de un país es el sector empresarial, sea micro, sea pequeño, sea mediano, sea grande, y que lo que tenemos que hacer es facilitar el trabajo del sector empresarial. Claro, el sector empresarial, esto es importante, es que nos provee a todos vivimos del sector empresarial, nos provee de los productos, de los servicios que requerimos para vivir bien, nos provee del empleo que requerimos para nuestros ahora eso ingresos. está claro, pero el tema es cómo hacerlo. Usted dice, sí, los impuestos son importantes, pero focalicémonos en la propuesta que ustedes están haciendo. Hoy por hoy, el impuesto a la renta está en un 22% para las empresas, pero las personas naturales pueden pagar hasta el 35%. Lo que ustedes proponen es una sola tasa, el 20%, para las compañías y las personas naturales hasta llegar a un 15%, y están exentos los que ganan menos de 3 salarios básicos. Pero se puede equiparar ese 20% por igual a una compañía que genera utilidad del impuesto a la renta, en cambio, de la persona natural, que un 20% es un menoscabo directo a su ingreso. Sí, yo creo que lo que se explica cuando nosotros hablamos del impuesto a la renta no hay que sacarlo de contexto. Siempre, cuando hablamos de disminuir impuestos, hablamos que sea una disminución equitativa. No puede ser que la clase media pague más que los ricos, tiene que ser equitativo y que todos paguen menos impuestos, porque consideramos que obviamente debe haber más dinero en manos de la gente. Pero su propuesta equipara a empresas con persona natural, una tasa fija, un 20%, que pase al 15%, empresas y personas naturales. Eso plantean. Nosotros hemos hecho una propuesta de disminuir la carga tributaria, especialmente de los impuestos que mencionó usted, de la eliminación de salvaguardas, del anticipo del impuesto a la renta y del impuesto a la salida de divisas. En ese documento de Consenso Ecuador, es un documento generado por la Cámara de Comercio de Quito, que apoyamos las demás cámaras, y que, como bien lo dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, es un producto no terminado. Es, como lo dice también la portada, es propuesta para el debate. Es decir, es un punto de partida para empezar a dialogar. Por eso es que hay que poner en contexto siempre las propuestas. Nosotros hablamos de reducir la carga fiscal y simplificarlo. Y esto dentro de un contexto general, que es una propuesta que la Cámara de Comercio ha venido haciendo, múltiples propuestas desde hace varios meses, y que la podemos resumir en esto que está aquí, que lo lanzamos en este mismo medio hace varios meses, que lo hemos llamado el ABC del comercio para reactivar la economía, y que, como vemos aquí en el gráfico, es abrir mercados, bajar impuestos y crear confianza para conquistar capitales, sean nacionales o extranjeros, porque lo que requiere el país para salir adelante, obviamente, es mayor inversión. Ahora,
argumentan que la aplicación de este sistema, me refiero a la propuesta que tienen en cuanto a la disminución en la carga tributaria, que esto no va a significar una disminución de los ingresos del Estado. Y claro, parten de que el mejor recaudador del impuesto es el crecimiento económico, porque si crece la economía se genera más empleo y eso pues genera más recaudación. Pero para eso tiene que crecer la economía. ¿Cómo deberían ir acompañadas de estas medidas, si plantean, de reducción, de presión fiscal para generar un crecimiento real en las circunstancias actuales? Sí, lo resumimos en nuestra propuesta. El sector empresarial tiene que hacer su trabajo, pero el gobierno tiene que hacer su tarea para generar las condiciones necesarias que sean favorables para la inversión. Hay que tener una mentalidad en este país más pro empresa para que sea el sector empresarial, que es el que genera también el empleo y los tributos, sea el que saque el país adelante. Entonces nosotros creemos que definitivamente el gobierno, que tiene un rol fundamental de facilitar el desarrollo y la creación de nuevas empresas, y que ese rol es insustituible y que la pelota está en la cancha del gobierno. El sector empresarial, la Cámara de Comercio de Guayaquil, está siempre presta a trabajar en conjunto con otros gremios, otros sectores y con el gobierno también para sacar el país adelante, solo que el gobierno tiene que cumplir su rol fundamental de crear esas condiciones para la inversión. Y además, algo que no nos podemos olvidar, que está en nuestra propuesta, es que hay que pensar en grande, hay que abrir mercados. No podemos pensar de una manera limitada de que nos van a venir a quebrar nuestras empresas, sino que tenemos que pensar con una actitud ganadora y saber que podemos poner y colocar nuestros productos en el extranjero y que en el país hay mucho talento y que hay que trabajar para competir en las grandes ligas económicas. De las propuestas de Miguel Ángel González, el presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7:31, una pausa y al regresar en nuestros estudios, Fernando Villavicencio, activista político, periodista de investigación. Vamos a hablar sobre la red de corrupción en Petroecuador, las empresas beneficiadas, los funcionarios que las favorecieron, el presupuesto de la red y el funcionamiento de las obras contratadas. Al regresar, quédese usted en nuestra sintonía. En la red de corrupción denunciada ante la Fiscalía por el vicepresidente de la República y el secretario jurídico de la Presidencia, se ha ofrecido identificar a las compañías privadas beneficiadas por esa red. A las compañías que hacían de pantalla societaria de los funcionarios de la red ya las ha identificado el asambleísta de Alianza País, Cristian Viteri. De otro lado, es importante establecer el modus operandi de la red de corrupción para que no se repita lo mismo en el futuro. Está con nosotros Fernando Villavicencio. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Respecto a las compañías beneficiadas, Alexis Mera señaló lo siguiente, veamos. Hay muchos empresarios y contratistas petroleros que han corrompido a Bravo y Bravo ha sido el gran cajero de esta red y han pagado, y tenemos algunos determinados y otros todavía no determinados. La investigación continúa porque ha habido muchos depósitos de compañías en Nueva York al señor Bravo, que no sabemos de quiénes son. Y también hay muchos pagos que ha hecho el señor Pareja a otras compañías ubicadas en los Estados Unidos, que tampoco sabemos de quién son. De acuerdo a sus investigaciones, que han sido útiles para destapar esta olla, ¿cuáles son las compañías que han servido de eje centrífugo a la red como contratistas? Es importante señalar y responder lo que acaba de decir el asambleísta Viteri. Yo creo que a veces el cinismo también rebasa, pero sí creo que el señor Viteri debería agradecer. Aquí está la publicación, la investigación, una de las 6 investigaciones de Focus. Y es facilito para el legislador Viteri, para cualquier ciudadano, hacer un clic y descargar los contratos y toda la investigación. Pero Alfredo, yo me permití entregar a la autoridad competente, y lo dije aquí en este medio de comunicación, en mayo, antes de que el señor Viteri, de que el señor Mera, de que el señor Glass, de que el señor Chiriboga digan algo, me permití pedir al Contralor General del Estado, este es prácticamente un estudio, un análisis de corrupción en Refinería Esmeraldas, y le adjunté 180 contratos en digital, es decir, toda la contratación.
Hace 5 meses, y el Contralor recién aparece hace 3 días a decir que están investigando. Yo pedí una auditoría integral al proceso de contratación en Refinería Esmeraldas. Alfredo, ecuatorianos, el problema no son solamente estos contratitos y estas minucias que aparecen por ahí de $1 millón, no, es la corrupción estructural en Refinería Esmeraldas. Y esto se origina, Alfredo y ecuatorianos, en una actitud del presidente de la República en la decisión de haber declarado estado de emergencia por 16 ocasiones en el sector petrolero. Es el estado de emergencia firmado por el presidente Correa que crea un estado de excepción para poder contratar a dedo. Y bajo el presidente Correa, eso es muy importante que el país sepa quiénes generaron y quiénes autorizaron a Carlos Pareja. Aquí están los miembros del directorio de Petroecuador: Wilson Pastor, Jorge Glass, René Ramírez y Andrés Donoso, quienes autorizan a Marco Calvo Piña para que le entregue plenos poderes al señor Carlos Pareja para que firme contratos hasta por $100 millones con empresas sin ninguna calificación, como se ha hecho, y a dedo, sin proceso licitatorio. Ahora, ese era, digamos, el modus operandi, o sea, el eje administrativo que permitió que se monte la red. Ahora, pero ¿quiénes son dentro de la red y de los contratos que usted dice que son al menos 180 los que entregó el Contralor? ¿Cuáles son las empresas que servían de eje para contratos complementarios, adicionales y todo lo demás? Estamos hablando de una ruleta de aproximadamente 20 compañías. Las principales son Worley Parsons, la compañía Tecnazul, de propiedad de la asesora del presidente Mónica Hernández y William Phillips, la compañía Tesca, Jorge Vivar, Oil Services and Solutions, Negadoil, MMR Group. Y sobre ese punto, el presidente Correa dijo en la penúltima sabatina que el único caso que ha descubierto Villavicencio es el caso de Alex Bravo y que es un caso aislado. Resulta que no ha sido aislado, es un caso estructural, y pidió el presidente Correa: vamos a investigar a los empresarios corruptos, porque según él, la corrupción viene de afuera. Entonces, presidente, empecemos investigando al representante de Veolia Galileo Energy, Ramiro Luque, pero ya no le pueden investigar. ¿Sabe por qué, Alfredo? Porque el señor ya salió. Salió hace más de un mes, tengo el reporte de migración, y el señor tiene una relación muy cercana al señor Luque. Aquí está chateando con el señor Vinicio Alvarado, es decir, una importante confianza. Pero el señor Luque ya salió del país. Sí, tenemos más compañías, las compañías en el sector eléctrico, por ejemplo. Aquí está, antes de pasar al tema eléctrico, un personaje importante que tiene que responder al país. Hombre cercano a Alexis Mera, el procurador de Petroecuador, Mauricio Jaramillo. Es él quien da el informe para firmar nuevos contratos de ampliación de plazos con la compañía Galileo Energy y Veolia. Aquí está el nombre del señor, firma Mauricio Jaramillo. A él se lo recuerda mucho al asunto central, la contratación. En cuanto al monto manejado por la red de corrupción que ha denunciado el propio gobierno, giró en torno a la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. El presupuesto de ese proyecto se fue expandiendo progresivamente a través de los años. ¿De qué presupuesto se partió y a qué presupuesto se llegó y en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo funcionó esto? Mire, esta es una primicia, Alfredo. Aquí está la oferta presentada por la compañía Sumitomo Chiyoda el año 2008. Venían negociando desde el año 2007, le presentan a la Marina, a Luis Jaramillo y también aquí al exministro en ese entonces, Galo Chiriboga. Sumitomo Chiyoda llegó a un acuerdo con el gobierno de Ecuador, con las autoridades energéticas, para repotenciar la refinería de Esmeraldas por $170 millones. El informe de la Contraloría General del Estado, realizado por petición de Clever Jiménez y Fernando Villavicencio el año 2012, establece que no explica Petroecuador cómo subió un monto de $180 millones del año 2007 y 2008 a $1.000 millones hasta el año 2012. Y ahora estamos hablando de $2.200 millones. Alfredo, en esta oferta, Sumitomo Chiyoda le plantea al Ecuador construir una nueva refinería pequeña en Esmeraldas. ¿Saben cuánto? Cáiganse, $1.200 millones. Es decir, que reparar la refinería vieja
de Esmeraldas le ha costado prácticamente el doble al país de lo que hubiese significado. Ahora, pero aquí viene lo más importante, las obras contratadas para repotenciación, ¿están todas terminadas? ¿Está la repotenciación de la refinería funcionando normalmente? Eso es lo más triste, que supongamos que hay una gran corrupción, porque este es el nuevo Lava Jato en Ecuador. Si la refinería estuviese funcionando pese a los niveles insostenibles de corrupción, al fin deberíamos darles gracias, pero no. Los objetivos de esta enorme inversión debían haber sido acabar con la generación altísima de residuos que produce Refinería Esmeraldas. Alfredo, antes de la repotenciación, Refinería Esmeraldas generaba el 50% de residuos. Luego de haber gastado 2.200 millones de dólares, produce 53% de residuo. Y de ese 50% que se supone son productos limpios, antes de la repotenciación, la unidad de FCC sacaba gasolinas con 1.200 partes por millón de azufre. Mire, Alfredo, ahora con la repotenciada refinería del vicepresidente Glass, de Capaya y de Bravo, 1.300 partes por millón de azufre en las gasolinas. Es decir, que las gasolinas que produce Refinería Esmeraldas no pueden salir al mercado y para poder venderlas en el mercado tiene que importarse gasolinas de los Estados Unidos, principalmente de bajo nivel de azufre para mezclar y que se ajuste a la norma INE. Eso están haciendo y quiero alertar al país también de esto último, Alfredo. A ver, para terminar, está cuestionada la compañía MMR Group, y acaban de pedir la imputación al representante de MMR Group. Aquí está Petroecuador, hace pocas semanas, aprobando la firma de un nuevo contrato por 153 millones de dólares. Aquí están los documentos, señor Viteri. Yo les estoy haciendo el trabajo, 153 millones de dólares. Lo que pasa, Alfredo, es que ellos quieren controlar este sistema de corrupción para imprimir un sello de impunidad. Yo no creo que el fiscal tiene que renunciar. No creo que el fiscal Chiriboga pueda llevar adelante exitosamente una investigación independiente. Creo yo que a partir de mayo del 2017, con una comisión de la verdad, trayendo a la Comisión de Naciones Unidas, vamos a destapar uno de los más grandes casos de corrupción. Haga una comisión de esa naturaleza como en Guatemala tiene que haber constituyente, si no, quedará eso en el aire. Fernando Villavicencio, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. No conmigo, hasta el próximo lunes. Contigo hasta el lunes.